Bueno, muy bien, vamos volviendo lentamente a nuestros lugares, a continuar con este primer día de este seminario tan importante. Agradecer a la colaboración en poder respetar los tiempos, luego de estos distintos cortes que hacemos, volver lo más rápido posible para no demorarnos en las distintas exposiciones. Esperamos obviamente que el corte del café haya permitido acercarse a los distintos expositores, acercarse a las distintas personas con las quienes ustedes querían conversar. La siguiente mesa que vamos a compartir con ustedes se llama ¿En qué momento está la educación inclusiva en nuestro país y la región? Esta mesa será moderada por Carolina Sanguinetti, coordinadora del Programa de Educación Inclusiva y Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Un dato importante que quiero compartir con ustedes es que luego de esta mesa vamos a tener 3 actividades en simultáneo. Una se va a estar realizando aquí en el auditorio, que se llama Incluir a partir del entretenimiento, basado en la serie Uruguay Bichero. En la Sala Juana, ubicada en el piso número 3, se va a estar desarrollando el espacio Acercamiento a la lectura y la escritura desde la diversidad, con la editorial Cosa Buena. Y por último, en la Sala del Mira, también en el tercer piso, van a poder disfrutar de la muestra de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, el diseño inclusivo desde el activismo gráfico. No nos adelantamos, comenzamos con esta primera mesa, luego vamos avanzando en las distintas actividades que tenemos previstas para las siguientes horas, para la tarde también. Carolina. Hola, buenos días. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, es un agrado estar aquí. Buenos días para quienes nos acompañan de manera virtual y quienes están aquí en el auditorio, en Somos, en el primer día de trabajo en este congreso. Voy a presentar primero en esta mesa central a las destacadas expositoras que tenemos para compartir este diálogo de la mañana de hoy. Esta mesa central se llama ¿En qué momento está la educación inclusiva en Uruguay y la región? Se ubica aquí en la sala del auditorio. Y el horario en que vamos a estar es entre 11:30 y 12:30 horas. Nos acompaña María Belén Arcucci, que está en forma virtual desde Argentina. María Belén es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina, magíster en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella y magíster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina y es docente universitaria. Y también es una destacada integrante de la Red Regional por la Educación Inclusiva de Latinoamérica. Bienvenida, Belén, buenos días. Allí ya te estamos viendo. También nos acompaña Antonia Irazábal. Antonia es licenciada en Psicología, con estudios de posgrado en Género, Políticas Públicas y Discapacidad por la Universidad de la República de Uruguay. Es miembro alterna del Comité de Expertas de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Es responsable de la División Regulación de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Muy bienvenida, Antonia. Un gusto contar con tu presencia. También nos acompaña Karen Van Rompuy. Karen es asesora en Educación Inclusiva y Cooperación Internacional en la Dirección de Discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Tiene estudios de maestría en Discapacidad, Autonomía y Atención a la Dependencia por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en España y en Economía Política por el Reino Unido. Tiene una hija con síndrome de Down, que fue su puerta de entrada a la temática discapacidad y educación inclusiva, según ella nos ha contado. Y también nos acompaña Soledad Pascual. Soledad es coordinadora del área de educación inclusiva de la Dirección Sectorial de Integración Educativa del CODICEN de la ANEP. Es educadora social, magíster en planificación y gestión educativa y es estudiante de doctorado. También es docente del Consejo de Formación en Educación de la ANEP e investigadora en temas de educación social y pedagogía social y cuenta con vasta experiencia en proyectos socioeducativos. Muchas gracias por tu presencia, Soledad, y por formar parte de esta mesa central.
vamos a dar comienzo entonces a este diálogo, a esta conversación que vamos a mantener para pensar y para problematizar acerca de en qué momento estamos en relación a la educación inclusiva a nivel nacional y en la región. Y nos va a acompañar con sus palabras Belén, haciendo uso de la palabra en primer lugar. Por favor, la siguiente diapositiva. Disculpen, volvemos allí. Belén, un segundito, que nos quedaron aquí los objetivos para nombrar. Bien. Nos planteamos algunos objetivos para poder, desarrollar esta actividad y pensar con mayor claridad a dónde queremos enfocar el día de hoy. Tienen que ver con identificar claves y oportunidades de educación inclusiva en Uruguay y en la región, señalar los principales avances y desafíos en términos de políticas inclusivas y coordinación interinstitucional, y explicitar aciertos y proyecciones desde la gestión en educación inclusiva. Ahora bien, ya quedó todo presentado y damos comienzo a la primera pregunta que vamos a solicitar la respuesta por parte de Belén, y que dice: ¿cuáles son los principales avances y desafíos en educación inclusiva a nivel regional? Ahora sí, adelante, Belén. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Carolina, por la invitación a la Red Regional por la Educación Inclusiva a participar de este panel, que nos resulta sumamente interesante. Brevemente, la Red Regional es un núcleo de organizaciones de 10 países de la región, organizaciones de derechos humanos, de familias, de personas con discapacidad, que trabajamos por el derecho a la educación inclusiva, realizando distintas actividades de la incidencia política en organismos internacionales, con funcionarios nacionales, y también a través de la transformación de prácticas. Lo que voy a comentar brevemente es el resultado de un informe que realizamos desde la Red Regional sobre la situación de la educación inclusiva en América Latina. Es del año 2019, tiene algunas actualizaciones que también voy a mencionar, y el informe completo se encuentra disponible en nuestra web para quien quiera acceder. Bueno, en primer lugar, podemos hablar de algunos avances, sin dudas, en la región. En primer lugar, todos los países de la región de Latinoamérica ratificaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un paso importante porque es el primer instrumento internacional de derechos humanos que reconoce a la educación inclusiva como un derecho en el artículo 24 de manera muy clara, y la distingue de otras formas de educación como la exclusión, la segregación y la integración. Este artículo justamente fue profundizado por la observación número 4 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2016, que establece con mucha claridad cuáles son los alcances de este derecho y las obligaciones de los estados para garantizarlo, ¿no? Entonces, como un avance, tenemos este panorama bastante claro de lo que hay que hacer y de las obligaciones que tienen los estados de la región para avanzar en este camino. Bien, después algunos países de la región, específicamente podemos mencionar, por ejemplo, a Colombia o a Brasil, por poner dos ejemplos claros, sancionaron regulaciones y leyes nacionales que garantizan la inclusión de las personas con discapacidad en las escuelas regulares o comunes. Entonces, avanzaron directamente ya en transformar el sistema de educación segregada y son avances muy relevantes. Por otra parte, otros países de la región también avanzaron en reconocer en sus marcos normativos la posibilidad de que las personas con discapacidad asistan a escuelas comunes, garantizan este derecho, también garantizan algunas cuestiones vinculadas con apoyos, formación docente, que también es relevante, aunque siguen manteniendo un sistema educativo segregado que ahora voy a mencionar un poquito más adelante. Efectivamente, en los últimos años, sobre todo, estamos viendo un incremento de estudiantes con discapacidad en escuelas comunes y escuelas regulares, que las llamen en distintos lugares de la región, que atraviesan el sistema en sus diversos niveles obligatorios y logran finalizar el sistema educativo común. Lamentablemente no hay estadísticas, que es una de las cuestiones que tenemos como desafíos, sobre regionales, sobre cuántos estudiantes hay en algunos países, etcétera, pero sabemos que este número está creciendo y que hay cada vez más estudiantes con discapacidad en escuelas regulares, ¿no? Que eso también plantea una serie de nuevos desafíos, sin duda.
Y después hay normativa también en distintos países de la región vinculada a la formación docente, se han creado diversas especializaciones, posgrados, hay cada vez más interés de los y las docentes de la región en formarse en educación inclusiva, y mayor interés por parte de las autoridades públicas en avanzar, en organizar eventos, en organizar seminarios de formación, etcétera, vinculados a la temática, como por ejemplo el evento que estamos hoy, que sin duda también es muy relevante, ¿no? Bien, ahora sí voy a profundizar en los desafíos, que quizás voy a ser un poco crítica, porque desde la sociedad civil es nuestro rol también, ¿no? Marcar justamente las cuestiones que están pendientes en la región y en cada uno de los países particularmente. Son algunas cuestiones comunes que podemos hacer una línea en la región, ¿no? No sé si hay que pasar a la diapositiva, me parece que están en la otra slide. Bien, persisten en la región situaciones de personas con discapacidad directamente excluidas del sistema educativo. No sabemos cuántas son porque no hay información, porque están en instituciones de asistencia sanitaria o porque se encuentran en lugares muy aislados y por falta de accesibilidad al transporte y lejanía de los centros educativos, por ejemplo en zonas rurales, directamente no acceden al sistema educativo. Después persisten en nuestra región, que es el mayor desafío que tenemos que empezar a transformar, sistemas educativos segregados para las personas con discapacidad, tanto de gestión pública como de gestión privada. Y a pesar de que haya más estudiantes asistiendo a la escuela común, persisten muchísimos estudiantes segregados en estas modalidades, que según el propio Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, es una vulneración al derecho a la educación inclusiva, no garantiza trayectorias escolares de la misma calidad y sobre todo no garantiza la diversidad y el aprendizaje con otras personas en los mismos espacios, ¿no? Y la persistencia de sistemas educativos segregados es problemática porque mientras persistan los estudiantes con discapacidad que se encuentran en las escuelas ordinarias, todo el tiempo pueden ver cuestionado su lugar y su legitimidad en ese espacio, ¿no? Dado que todavía hay un sistema supuestamente especial para ellos y ellas, entonces todo el tiempo pueden verse forzados a derivaciones a estos sistemas, pueden ver cuestionado su lugar en la escuela, etc., ¿no? Por ende, la persistencia de sistemas segregados hoy sigue siendo el mayor desafío en la región. Después, por otro lado, bueno, continúan las barreras para acceder a las escuelas ordinarias, mediante los rechazos de matriculación, directa o indirecta. Muchas veces muchas familias recorren muchísimas escuelas porque les dicen que esa escuela no es para ellos, que no están preparados para la inclusión, que ya hay un cupo de personas con discapacidad, bueno, muchísimos discursos que son una discriminación al acceso, ¿no? O se exigen diagnósticos médicos, o se exigen determinados apoyos personales para poder ingresar, o se exige que pueden ingresar pero con una jornada reducida, o algunas actividades se los excluye todavía, etc. Bueno, luego tenemos todos los desafíos que hoy persisten al interior de los sistemas, como decía, de educación común, vinculados a los mecanismos de apoyo y de ajuste, ¿no? Todavía, a pesar de que hay algunos avances, hay mecanismos de apoyo insuficientes o desde perspectivas que responden más al modelo médico que al modelo social, por ejemplo, maestros sombra, que es como se dice en muchos países de la región, que se entiende que tienen que estar todo el tiempo al lado del estudiante, y entonces el estudiante está en el aula, pero no comparte las mismas actividades que el resto de sus compañeros, ni los docentes todavía se responsabilizan de su aprendizaje, la falta de medidas de accesibilidad comunicacional, física, de todo tipo, de recursos técnicos, tecnológicos para generar estas medidas de apoyo y de accesibilidad. Y bueno, son todas cuestiones que perjudican la trayectoria de los estudiantes con discapacidad en las escuelas comunes, ¿no? A pesar de que, insisto, ¿no?, con un matiz de que hay avances y lo reconocemos, pero todavía hay muchísimas deudas pendientes en garantizar sistemas de apoyo a todo el sistema educativo que realmente permitan una trayectoria de calidad para todos los estudiantes, ¿no? Después hay también todavía desafíos vinculados al recibir boletines, certificaciones y títulos que certifiquen justamente los aprendizajes de los estudiantes y las estudiantes con discapacidad en igualdad de condiciones. Muchos hacen toda la trayectoria y tienen muchos problemas para recibir un título que lo garantice, por ende se vulneran otros derechos como la formación en educación superior, ¿no? Que no pueden continuar por no tener ese título en igualdad de condiciones. También hay formación todavía insuficiente, por más de que hay avances en formación docente, o todavía persisten dos sistemas paralelos de formación docente, los
los docentes que van a ir a las escuelas comunes y los docentes de escuela especial, y persisten estos dos circuitos paralelos que continúan reproduciendo la lógica de la educación segregada, y la noción de que los maestros de escuela común o regular no tienen las herramientas o no están formados para atender a determinadas personas, ¿no? Para enseñar y para a este colectivo de personas con discapacidad que todavía se mantiene en el ámbito de la formación de docentes de educación especial. También para ir cerrando, porque no quiero extenderme, todavía faltan muchísimos canales, muchísimos instrumentos para las familias y los estudiantes para poder denunciar las situaciones de discriminación, canales de denuncia accesibles, que las personas conozcan, ¿no? También justamente, por ejemplo, que una escuela no los puede rechazar y que puedan conocer este derecho y reclamar frente a ese incumplimiento. Todavía son bastante insuficientes en la región, especialmente cuando se trata de instituciones educativas del sector privado. Muchas veces el Estado no controla lo suficientemente estos espacios y se mantiene esta perspectiva de que, bueno, como son privados, no pueden hacer lo que quieran y bueno, sabemos que no es así. La falta de producción de información, como mencioné anteriormente, sobre el ingreso, la trayectoria escolar de las personas con discapacidad, justamente para tener información sólida que permita construir políticas que respondan a la necesidad actual. Algunos países tienen mayor avance, otros menos, pero en líneas generales en la región predomina, ¿no?, la falta de información. Hoy tenemos muchos desafíos vinculados a la educación superior, que es interesante porque viene de la mano justamente de los avances, ¿no?, de más cantidad de estudiantes que finalizan la escuela, el grado obligatorio, pero después se encuentran con barreras muy contundentes en la educación superior, que todavía está bastante más retrasado, ¿no?, el derecho a la educación inclusiva que en los niveles obligatorios. Y por último, bueno, avances y retrocesos en las políticas de educación inclusiva dependiendo de los gobiernos, cuestiones que se avancen y que frente a cambios de gobierno retroceden. Por ejemplo, en Brasil, en el periodo de Bolsonaro, se intentó hacer un retroceso muy fuerte, que fue resistido por la sociedad civil, pero todo el tiempo un problema, la falta de inversión de recursos, algunos gobiernos invierten más recursos que otros, o la falta de coordinación de políticas entre distintas áreas de gobierno o niveles de gobierno, en los países, por ejemplo, que son federales y tienen provincias y nación. Entonces, bueno, las políticas muchas veces no son ni Estado ni se permanecen a lo largo del tiempo, lo que dificulta esta construcción de trayectorias políticas contundentes para la transformación de los sistemas educativos. Así que no me voy a extender más para respetar el tiempo y bueno, cualquier cosa seguimos con las preguntas o en la siguiente parte del panel. Muchas gracias, Belén, por tus aportes. Es muy importante justamente poner en perspectiva esta mirada regional que intentamos hacer con el propósito, ¿no?, de esta mesa central, poder tener estos aportes desde, bueno, lo regional, en avances y en desafíos, y también la mirada nacional que ahora las compañeras van a traer aquí para, bueno, tener como una mirada de este camino que se construye día tras día en relación a la educación inclusiva. Vamos a continuar y bueno, vamos a invitar ahora a Antonia a que nos pueda transmitir sus aportes en relación a esta pregunta de, bueno, desafíos y oportunidades en relación a educación inclusiva en la región. Gracias, Antonia, adelante. Gracias a ustedes. Buenos días. Es un gusto estar participando aquí. Me corresponde comentar que la información que voy a brindar proviene de un comité de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad. Esta convención, que fue creada en 1999, estamos hablando del siglo pasado, fue aprobada en 2001 por 19 países de América Latina. Tiene una importancia central, dado que fue un primer documento normativo vinculante a los países, o sea que están obligados a cumplir aquellos que lo ratificaron, con los principios y con los derechos establecidos por esta convención. Pero además es el antecedente directo de la que luego
es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se promulgó en 2006 y que fue aprobada por Uruguay en 2008. Pero estos antecedentes son clave en América Latina para reconocer por primera vez los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención se enfoca en crear las condiciones para la vida de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos, pero sobre todo se enfoca en la accesibilidad para lograr los diferentes ámbitos de inclusión, en la familia, en la educación, en el trabajo. Esta condición ex ante que implica la accesibilidad. Esta convención tiene un comité creado a partir de la determinación de los países en nombrar expertas y expertos, esos son los títulos, pero en realidad son personas de la política pública de cada país que compone este comité. ¿Cuál es el objetivo central? Bueno, poder hacer que los países, al informar a este comité, revelen cuál es su situación, cuáles son sus avances, cuáles sus desafíos, y sobre todo que este comité pueda brindarle a los países recomendaciones y orientaciones en función de sus competencias para ir en un contexto colectivo avanzando hacia un mismo lugar. Hay 3 informes ya presentados por los países en diferentes años y a partir de estos 3 informes también hay 3 grupos de recomendaciones que todas y todos pueden encontrar online en la página de la Organización de Estados Americanos. Perdón, no puedo ni escucharme yo con esta voz. Entonces, por supuesto que se identifica por parte de este comité avances globales de los estados. Estos avances, por ejemplo, Paraguay, Panamá, avanzan en regulaciones específicas de la accesibilidad, diciendo que en el punto específico de la educación, estos países tienen que garantizar que los materiales educativos que utilizan tienen que ser accesibles. Hay otro grupo de países, por ejemplo, que avanzó de la mano de la cooperación internacional. Por ejemplo, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, de la mano de organizaciones como el Fondo de Solidaridad para América Latina de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, avanza en tecnologías accesibles, da cuenta de poder generar no solo capacitaciones en este sentido para la población estudiantil de niños y niñas y adolescentes con discapacidad, sino también capacitar a los docentes, las docentes, los ámbitos de educación en la utilización de estas herramientas. Países como Colombia también, como Chile, Perú, avanzan también en la capacitación de los cuerpos docentes, en el ajuste de las currículas educativas. En específico, Uruguay presentó su avance en tanto una ficha de estudiantes que revela a través de las preguntas del Grupo de Washington cuál es la situación de discapacidad del estudiantado. Presenta también cuestiones relativas a recabar información, generar datos. Como comentaba la compañera anterior, este es un gran déficit y algunos de los países han reportado por lo menos la intencionalidad de recoger experiencias y datos, ya no solo buenas prácticas, sobre educación inclusiva. También es importante comentar los desafíos que este comité señala a través de los diferentes informes a los países ratificantes. Les señala el desafío de reconocer y a partir de ahí intervenir en que hay una gran brecha en los logros educativos entre la población con discapacidad y la población sin discapacidad. Señala como un desafío relevante y central
para los Estados miembros de este comité. También señala el desafío de evidenciar que hay barreras en el acceso, en la sostenibilidad y también en los logros de los procesos educativos. Y así también en las consecuciones, o sea, en los avances que el estudiantado con discapacidad tiene en el contexto de América Latina. Lo señala especialmente porque en cada uno de los reportes que los países indican van a encontrar indicadores específicos en relación a estos diferentes momentos del proceso educativo. Y acá marca este comité que es imprescindible que los países retomen estos informes desde estos indicadores para poder tener información medible, pero a la vez comparable entre los diferentes miembros de América Latina, los países miembros. Y también señala un desafío muy acorde a estos dos anteriores, que es poder destinar los recursos que una educación inclusiva necesita, porque ha determinado que el avance es muy dispar en este sentido. Subsisten en América Latina la educación mixta, la educación especial y educación inclusiva, y esto hace que se señale que es necesario instalar como eje la educación inclusiva y para esto determinar recursos específicos que lo sostengan para todos los actores. Entonces, me parece central desde el comité alentarles a leer estos informes, porque quizá en el próximo que se va a presentar el año que viene, todas las partes tenemos información para brindar y para que este comité pueda seguir orientando a todos los estados, porque sabemos que el derecho a la educación inclusiva tiene que ser un avance colectivo, porque es la única manera de que estos países puedan llegar a contemplar el derecho humano a la educación con la accesibilidad como condición anterior y con ajustes razonables como una condición posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia, por tus aportes. Bueno, los aportes de Belén y de Antonia justamente nos comparten esa mirada regional. Ahora vamos a pasar, ya según nuestra hoja de ruta, a conversar un poco en relación a la mirada nacional que tenemos sobre el estado de educación inclusiva actualmente en Uruguay. Y le voy a dar la palabra a Soledad para que nos cuente acerca de los principales avances y desafíos nacionales en educación inclusiva. Adelante, Soledad. Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenos días para todos y para todas. Muchas de las cosas que están reflejadas acá también dicen y hacen sintonía con lo que traían Belén y Antonia, de los avances y los desafíos presentados a nivel de la región. Principalmente los aspectos normativos, ¿no? Ellas señalaban con acierto un conjunto de instrumentos que han sido elaborados a nivel internacional y que Uruguay ha venido ratificando en este camino de garantizar y generar las bases jurídicas para que el derecho a la educación inclusiva se concrete. Pero además de los instrumentos internacionales, en Uruguay también tenemos un conjunto de documentos, de leyes, de normativas, de regulaciones que van, digamos, afianzando esta línea que el Uruguay adhiere a nivel internacional y de la región, ¿no? Y ahí recogíamos y hacíamos como un paneo de los instrumentos de los últimos años, en la que se aprueba la Ley de Protección Integral a las Personas con Discapacidad, que es un instrumento, digamos, abarcativo, ¿no? Después tenemos algunos otros instrumentos que van más particularmente
a ratificar, como en la Ley General de Educación, que hay artículos que se destinan específicamente a exponer, ¿no? O la necesidad de resaltar, porque si hablamos de educación en general parece que no nos era suficiente y necesitamos incluir artículos en estos instrumentos jurídicos que, bueno, nos hagan ver que ahí tenemos un camino todavía para recorrer. Y como, digamos, como hito más destacable por lo reciente tal vez, y porque, bueno, los que estamos acá fuimos parte, es la aprobación del decreto 350, que es el protocolo para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, que es un instrumento que tiene, digamos, injerencia en todos los ámbitos que denominemos educativos a nivel del país, no solo dentro del sistema educativo formal, sino en aquellos que llamamos no formales, es decir, tiene una visión abarcativa o comprensiva de los espacios en donde, bueno, producimos prácticas educativas y que es necesario garantizar este derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Pero además señalábamos una serie de reglamentaciones, sobre todo a nivel de la ANEP, de instrumentos que nos permiten mirar y proteger, digamos, y sobre todo generar las condiciones para garantizar el acceso, la permanencia y el progreso de otros colectivos que aún encuentran barreras, como son, por ejemplo, estudiantes que tienen hijos a cargo, entonces el trabajo con el Sistema Nacional Integrado de Cuidado para generar diálogo y sinergia entre las acciones y que eso no se convierta en una barrera para poder transitar los ciclos obligatorios o los espacios educativos por lo que se decida transitar, además de algunas otras instrumentos que también hacen foco en población afrodescendiente, en población trans, ¿no? O sea, algunos colectivos que todavía las formas que se les ofrece en los distintos espacios educativos constituyen barreras. Y este conjunto de instrumentos lo que veíamos es que enfatiza en el derecho de las personas a recibir educación de calidad en los mismos ámbitos que todos los demás, ¿no? En las aulas comunes, como se dice en la literatura, y mandata a los sistemas educativos a transformar las políticas, las culturas y las prácticas, asumiendo que la diversidad es un factor potenciador de los procesos educativos, ¿no? Después, por otro lado, veíamos o agrupábamos una serie de avances a nivel institucional, y ahí lo primero que se nos venía, obviamente, es la Comisión de Continuidad Educativa y Socioprofesional para la Discapacidad, que coordinan desde el Ministerio y de las que somos parte, algunos de los que estamos aquí, como un espacio de diálogo y de intercambio entre distintas institucionalidades que trabajamos en el ámbito educativo y que eso resulta un factor potenciador de las acciones que, si las hiciéramos por separado, bueno, nos quedaríamos como cortos, hace sinergia en las acciones institucionales. Después reconocíamos también a la interna de la ANEP, bueno, por ser, digamos, la institución que desarrolla todos los ciclos de educación obligatoria, que es la creación del Sistema de Protección de Trayectorias en el 2016, y que justamente lo que hace es esta misma lógica de, bueno, generar coordinación a la interna y de generar sinergia en las acciones a la interna de la ANEP, que por su organización, ¿no? Y por la dispersión en los distintos organismos que tenemos, bueno, precisamos, digamos, mirarnos y acordar acciones en clave de protección de trayectorias educativas. Y eso no es posible si no es desde una perspectiva de educación inclusiva. Y luego particularizando en esto de que todavía necesitamos subrayar, ¿no?, que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que tenemos el resto de las personas, porque necesitamos recordarlo, porque si no parece que no nos sale naturalmente. En la ANEP se creó una mesa de educación inclusiva que justamente pone a dialogar y a trabajar todos los subsistemas en clave de educación
inclusiva, ¿no? Esto también dialoga y hace sinergia con el proyecto de articuladores de inclusión entre territorio que tiene el Ministerio de Educación y Cultura a nivel país, y entonces ahí también hay posibilidad de que territorialmente fortalezcamos estas acciones y estas coordinaciones a nivel interinstitucional. Y esta serie de transformaciones también implican a la educación preescolar, ¿no? El Plan CAIF tiene una figura de apoyo a la inclusión cuando se entiende que es necesario. Y yéndonos al otro extremo, la educación superior, también en la Universidad de la República y en algunas universidades privadas hay espacios de coordinación y de trabajo dedicadas específicamente a trabajar en la eliminación de barreras que todavía encuentran, como decían las compañeras, las personas con discapacidad al ingresar al nivel de educación superior. Entonces, a nivel institucional, lo que rescatábamos es que estos avances o estas iniciativas se apoyan, digamos, en la coordinación interinstitucional, intra e interinstitucional. Ahí creemos que tenemos un valor. Hoy lo traía la conferencista a nivel de las aulas, ¿no? La necesidad de coordinar, de trabajo colectivo. No es posible pensar en educación inclusiva si no lo hacemos en clave colectiva. Además de señalar las transformaciones institucionales, destacando, bueno, la creación de espacios dedicados a eliminar barreras, pero con una mirada, digamos, comprensiva de todos los espacios que desarrollamos prácticas educativas. Y por último, el último, digamos, conjunto de avances que identificábamos como para compartir tiene que ver con, bueno, al nivel de las políticas que se vienen desarrollando. Ahí veíamos, bueno, la presencia de la temática en documentos de política nacional, lo cual no es menor, ¿no? O sea, el tema está presente en el Plan de Política Educativa Nacional, está presente como una política transversal en el Plan de Desarrollo Educativo de la ANEP, y a partir de ahí se desarrollan, digamos, algunas acciones. Dentro de estas acciones, y yo me hacía unas notitas acá cuando hablaban Belén y Antonia, en la posibilidad de producir información que nos permita tomar decisiones más informadas. Es cierto que lo que decía Antonia, hay una ficha de elaboración que está en elaboración en la ANEP, que va a contemplar un módulo en clave para recoger información en clave de diversidad funcional, tomando los aportes del Grupo de Washington, que lo que va a hacer es que esa información, además de permitirnos tomar decisiones, va a ser comparable con información que se produce en otros puntos del globo, por decirlo de alguna manera, ¿no? También en la creación de sistemas de apoyo o de ajustes razonables, bueno, en acuerdo con el MIDE se viene trabajando en un proyecto que va a, digamos, incorporar una figura novedosa de cuidado en ámbitos educativos, que es el facilitador de autonomía en espacios educativos, que se presentó hace muy poquitito. El proyecto que se desarrolla también con Ceibal de valijas viajeras, que tiene que ver con la posibilidad de proveer rampas digitales para aquellos que encuentran barrera en el acceso a la tecnología. También espacios de formación que se vienen haciendo, ¿no? Más en clave de formación permanente, tanto a nivel de la ANEP como dirigido a docentes, como espacios dirigidos a familias, como el curso sobre educación inclusiva y discapacidad que está realizando el MIDES. Esto como un paneo de, bueno, acciones de estos últimos tiempos. No quisimos irnos mucho más atrás, seguramente nos quedan acciones que fueron como antecedentes de todas estas, pero bueno, en síntesis, estas políticas lo que señalan y dan cuenta es de que se aborda la temática, de que está presente como una perspectiva que transversaliza la acción
de las instituciones y que atiende esta diversidad de aspectos, ¿no? De la formación, de la generación de sistemas de apoyo, de la producción de información que nos permita una mejor toma de decisiones, de campañas de información pública y generación de mecanismos de denuncia, como fue la campaña No Pueden Decir No, que se lanzó el año pasado o el anterior, tratando, digamos, de abarcar estos aspectos que además fueron mencionados por Belén y por Antonia como también desafíos que enfrentamos a nivel regional, ¿no? Bueno, un poco por ahí el panorama o el paneo de esto que quisimos como resumir en clave de avances. Muchas gracias, Soledad. Muy clara la presentación que nos has compartido. Resaltamos el tema de la perspectiva de la educación inclusiva desde una mirada amplia, justamente, que es un motivo de avance y de construcción y de problematización permanente también, identificando estas barreras que día tras día es importante minimizar y eliminar. Entonces creo que es muy oportuna la mirada también desde ese lugar. Recordamos, en términos de accesibilidad, que esta conversación está siendo apoyada por una presentación que tiene la información también por escrito. Aquí en esta presentación que conversaba Soledad tenemos los avances, este conjunto que ella elaboró en relación a las normativas. Tenemos la mención al ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, la ley número 18.418, la ley número 18.437 y la 18.651 y el decreto 350-022. Dentro del conjunto de avances institucionales se mencionaban los espacios de articulación intra e interinstitucional, y dentro del conjunto de políticas, la formación, los sistemas de apoyo y el desarrollo de centros educativos inclusivos. Bueno, vamos a continuar con esta mirada nacional acerca de en qué momento estamos en relación a educación inclusiva, y le vamos a invitar a Karen que nos pueda contar acerca de cuáles desafíos seguimos enfrentando en relación a esta temática. Adelante, Karen. Sí, buenos días a todas y a todos. Es un gusto, una responsabilidad y una alegría estar acá en esta mesa, en este congreso, ver tanta gente que estamos sentando las bases de esta comunidad de práctica tan importante para dar esta transformación sistémica que necesitamos para avanzar hacia la educación inclusiva. Me toca sintetizar los desafíos para la educación inclusiva en Uruguay en 8 minutos. Belén recogió exhaustivamente los desafíos a nivel regional y son todos ellos, los tenemos. Entonces le voy a dar un pequeño giro. Voy a hablar de los desafíos, pero más en clave de claves y oportunidades para avanzar hacia la educación inclusiva. Contextualizar en primer lugar que desde el Ministerio de Desarrollo Social no tenemos un mandato directo en la educación, pero sí tenemos el mandato de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Y el derecho a la educación, como lo mencionó Cecilia hoy, es el vector de inclusión por excelencia, de ampliación de oportunidades y para el ejercicio de otros derechos. Y es a su vez también una obligación que asumió el Estado uruguayo, transformar su sistema educativo en un sistema educativo inclusivo, y es también una oportunidad para mejorar la calidad de nuestra educación, para mejorar la condición humana y la sociedad en la que vivimos. Nuestras referentes de discapacidad en el territorio, en nuestro equipo de educación inclusiva a nivel central, estamos recibiendo de manera permanente consultas y reclamos de familias y personas con discapacidad que están enfrentando barreras en el ejercicio de su derecho a la educación. Y muchos vemos que están excluidos del sistema educativo formal. Las barreras son rechazo, cuotas en
los centros privados, reducción horaria, derivación a la educación especial, escolarización compartida, falta de accesibilidad edilicia y de las propuestas. Y una nueva barrera está siendo erigida por esta... muchos centros educativos están exigiendo como un requisito que el estudiante con discapacidad concurra con su asistente personal, y si no, no. Y esto no solo se está requiriendo en la educación común, sino que se está pidiendo a veces en las escuelas especiales. Y esto es una discriminación, no se puede hacer, y además es una confusión aquí muy conceptual de cuál es el rol de esta figura, el asistente personal, la prestación. Es una conquista de las personas con discapacidad, del movimiento de vida independiente, y está diseñada originalmente para atender a las personas con dependencia severa en las actividades básicas, en la realización de las actividades básicas de la vida cotidiana, cambios de postura, alimentación, higiene, sí, básicamente en domicilio, pero también en otros ámbitos donde circulan las personas con discapacidad. Por lo tanto, las asistentes personales, en su mayoría son mujeres, no están formadas para realizar acompañamientos pedagógicos ni acompañamientos terapéuticos. La formación es básica en brindar esos cuidados para la atención de la dependencia y la promoción de autonomía. Entonces ahí hay una gran barrera y un nudo crítico que estamos intentando contribuir a resolver con la creación de sistemas de apoyos, en conjunto MIDES brindando esta nueva figura y ANEP poniendo los apoyos pedagógicos cuando se requieren. Hay una gran barrera que es el tránsito y la culminación de la educación media por las personas con discapacidad. Hay datos que son, ¿no?, que los niños que están en el último año de educación especial, solo, o sea, el 80% de esos niños no egresan a educación media, quedan en los talleres de la educación especial, con las consecuencias graves que esto tiene para ¿no?, la inserción laboral, porque no van a tener la educación media obligatoria. Entonces, aquí, ¿cómo derribamos estas barreras? Bueno, hay 3 elementos clave, ya lo mencionaron mis colegas, voy a hacer un poquito de foco. La información es clave para poder elaborar política educativa, diseñar nuestras estrategias, ¿no?, pedagógicas, etc. Necesitamos buenos datos desagregados sobre cuántos estudiantes con discapacidad hay, qué tipos de discapacidad, dónde están, qué apoyos necesitan, qué apoyos requieren y recursos requieren esos centros, esos docentes. La ficha ojalá pueda tener también un uso, además de administrativo, también estadístico para planificar esos recursos y esos sistemas de apoyo. Necesitamos mejorar la calidad de la información, la información cualitativa sobre el estudiante con discapacidad, tener un plan, una ficha, un registro que pueda registrar los desafíos, las fortalezas de ese estudiante, los objetivos pedagógicos que se trazan, las estrategias, los logros, y que esa información cualitativa pueda acompañar al estudiante en toda su trayectoria educativa y si cambia de escuela también. También necesita una fuente enorme de información, es la familia. Conoce a su hijo, conoce lo que funciona, lo que no, sus intereses. No en todos los casos esa información está accesible, pero cuando está hay que aprovecharla. También cuando hay técnicos externos que trabajan con ese estudiante, es fundamental poder dialogar y poner esa información también en común para poder brindar los apoyos y tener logros de aprendizaje de estos estudiantes. Y otro factor
clave y oportunidad acá es la formación. ¿Cuántos de ustedes dicen no me siento preparado para atender a un estudiante con discapacidad, no me formé para esto? Es verdad, en la formación inicial hay poco, es optativo, pero bueno, acá un mito es no necesitamos maestros especializados en los distintos tipos de discapacidad. Necesitamos que todos nuestros maestros, nuestros docentes o nuestras docentes sepan diseñar, planificar sus clases en el principio del diseño universal para el aprendizaje, sepan también mirar la discapacidad no como el déficit del estudiante o su limitación, sino como la interacción que hay de ese estudiante con las barreras del entorno educativo, que sepan identificar esas barreras y trabajar para eliminarlas. Y por supuesto la capacitación de todos los docentes que están, el desarrollo profesional de esos docentes que están hoy en ejercicio, que vienen con esa matriz más de enseñarle a un estudiante promedio, entonces necesitamos que esos docentes también se vayan formando, adquieran esas herramientas y sobre todo también la visión, que esa visión esté en los equipos directivos, en los equipos inspectivos, que esté bien alineado esa visión al paradigma de la educación inclusiva y la atención a la diversidad. Y por último, y muy importante, y a veces no queda tan... esto es el desafío central, necesitamos recursos adecuados para dar estas transformaciones, humanos y materiales. Necesitamos una hoja de ruta clara, con objetivos, con metas, con indicadores, con las responsabilidades definidas, con cronogramas y con los recursos presupuestales adecuados para poder llevarlas adelante. Y necesitamos en ese sentido también que la educación especial se transforme paulatinamente, cuidadosamente, pero que esos recursos se pongan al servicio de la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación común. Así han avanzado quienes han avanzado más en este tema. Y necesitamos un recurso fundamental que es el tiempo remunerado para la coordinación, para el trabajo colaborativo, para poder aprender unos de otros, porque acá, como decía Cecilia, no hay modelos, no hay recetas, bueno, esto funcionó con este estudiante, cada estudiante es un universo, para poder coordinar con las familias, los técnicos, eso tiene que estar imbuido en la transformación y este sistema de aprendizaje continuo que se nutre de la mirada, de los saberes y del compromiso de todos. Gracias. Muchas gracias, Karen, por estos valiosísimos aportes en torno a los desafíos. Brevemente vamos a repasar los componentes que compartió Karen. Un conjunto tiene que ver con las barreras, justamente, la reducción horaria, la accesibilidad, el asistente personal como requisito, el tránsito a educación media. Otro componente es la información, en este caso, planificar sistemas de apoyo, datos desagregados, información del estudiante, vínculo con familia y técnicos. Como un tercer componente está la formación inicial para atender a la diversidad, capacitación docente en ejercicio, para docentes en ejercicio, directores e inspectores en el paradigma de la educación inclusiva, y un cuarto componente sobre los recursos, una hoja de ruta con recursos asociados, los tiempos de coordinación y la transformación de la educación especial. Muchas gracias por estos aportes y justamente por permitir tejer esta articulación entre los desafíos que persisten, las oportunidades y también los avances que hemos podido compartir el día de hoy en esta instancia. Ya en vistas de ir finalizando con esta mesa que se nos pasó rapidísimo el tiempo, vamos a finalizar con esta última pregunta de cuáles son las proyecciones, cómo nos proyectamos, ¿no?, en este futuro próximo, más importantes en relación a la temática de la educación inclusiva. Y allí se pudieron recoger algunas, quizá las más significativas o más próximas en el tiempo, también como conversábamos antes, que les doy la palabra también a las compañeras
para que continúen y lo vamos finalizando si desean. Bien, pensando en las proyecciones y, bueno, asumiendo que la educación inclusiva es un proceso, ¿no? Que no vamos un día a ponerle el tic y poder olvidarnos del tema, lo que veíamos y lo que traíamos para compartir es, bueno, cómo proyectamos en esto de ir sumando, ir acumulando la experiencia que vamos desarrollando en las distintas instituciones y en este trabajo de coordinación, sobre todo interinstitucional, que encontramos como una clave, tiene que ver con, bueno, la continuidad de estos proyectos que se vienen desarrollando en forma conjunta entre algunas de las instituciones que dan respuesta a algunos de estos desafíos que también presentaba Belén a nivel regional y Karen a nivel nacional. Sin duda, hacer énfasis y subrayar la necesidad de dar continuidad y profundizar la formación de todos quienes nos desempeñamos en ámbitos educativos. Creo que formación docente nos queda corta, tenemos que ampliarlo a formación en educación o a formación en ámbitos educativos, en temas de educación inclusiva, como una perspectiva transversal, no como la necesidad de ser un especialista, ¿no? Porque eso lo que hace es obturarnos la posibilidad de trabajar con la diversidad que es constitutiva de la humanidad, ¿no? Los seres humanos somos diferentes por naturaleza y eso es lo que tenemos que incorporar a las prácticas educativas, más que ser especialistas en las características particulares que tenemos algunos u otros, ¿sí? Sí, necesidad de tener personas que nos asesoren, con las que podamos intercambiar, con las que nos podamos nutrir de sus experiencias, pero la necesidad de la formación pasa por incorporar la perspectiva de la educación inclusiva como una perspectiva transversal. La orientación a familias, a sociedad civil, también el aprendizaje de experiencias a nivel internacional que, bueno, nos iluminan, ¿no? Porque no necesariamente se nos tiene que ocurrir todo y podemos aprender de lo que se ha hecho en otros lugares, atendiendo a las particularidades de los contextos donde estas experiencias se han realizado, por supuesto. Son como de las líneas generales que entendíamos que son las fundamentales para poder, digamos, seguir derribando estas barreras y poder dar cuenta de estos desafíos que presentaron las compañeras hace un ratito. Solo lo de los 300 quedó ahí, ¿no? ¿Que no lo dijiste eso? Parte de la proyección es en este proyecto de la generación de sistemas de apoyo, en este caso con el MIDES, en la incorporación de esta figura nueva, que es una figura de cuidado. Vamos a empezar con un piloto de algunas escuelas, pero hay una proyección, digamos, de llegar a un número muy importante, que serían unos 300 a nivel país. Bueno, luego de que piloteemos la experiencia, aprendamos del piloto y podamos pensar en su extensión. Bien, y para continuar con alguna de las proyecciones que queremos compartir hoy, también contarles que hoy lo mencionaba más temprano Soledad, el proyecto de articuladores de inclusión territorial del Ministerio de Educación y Cultura forma parte de la cartilla de buenas prácticas de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, cuestión que nos da mucho gusto por poder transferir y compartir esta experiencia a nivel nacional y regional, y que próximamente se van a estar transfiriendo y formando a equipos, en este caso de Colombia, con la metodología y con los marcos conceptuales del proyecto de articuladores de inclusión. También comentar, en la misma línea que ya se explicitó al inicio, el impulso y la articulación en relación al Plan Nacional de Educación Inclusiva, que entendemos que hay actividades, proyectos, acciones constitutivas que ya se están realizando, y por qué no, este desafío de ese paso más, de empezar a, o de continuar esa articulación para,
caminar hacia ese Plan Nacional de Educación Inclusiva y la profundización también de la descentralización en educación inclusiva, intercultural. Hoy hablábamos de la educación inclusiva desde la mirada más amplia, que es la que está acorde a los marcos conceptuales e institucionales también de nuestros ministerios y de los institutos que representamos. También con la expansión de la formación docente en diferentes temáticas. Algunas de ellas también tienen que ver con la superdotación, las altas habilidades. La temática de autismo también es muy demandada por comunidades educativas, por familias y también desde el paradigma de la educación inclusiva, quizá alejándose un poco de otros paradigmas que no permitían justamente el enfoque de derechos humanos como lo estamos promoviendo en este sentido. Bueno, hasta allí algunas de estas proyecciones que nos invitan y también nos impulsan a continuar trabajando y conversando en torno a esta temática y a las posibilidades de avance y de continuidad. Les damos las gracias por haber participado, por haber sido parte, y si nos queda un minutito brevemente, capaz que podemos recibir alguna pregunta o alguna expresión del público que se quiera presentar. ¿Sí? ¿Está correcto? Sí, justo las traje acá anotadas para compartir con ustedes. Un poco más dinámico, por suerte recibimos alguna otra pregunta más que en la primera instancia, eso es bueno, eso es alentador, así que bueno, aquellas personas que se quedan con alguna duda, que quieren avanzar en algún tema, tienen el QR por ahí, completan los datos, las preguntas llegan a esta zona donde estamos trabajando, las anotamos y las compartimos con ustedes. La primera pregunta, ¿sería posible profundizar en la diferencia significativa entre inclusión educativa y educación inclusiva en este proceso de cambio hacia una verdadera inclusión? Muchas gracias. Bueno, ¿alguna de nuestras expositoras les gustaría hacer comentarios en relación a la pregunta? Bueno, el paradigma de la educación inclusiva es un paradigma o es un paraguas, como decía Cecilia hoy, como más abarcativo que cuando nos referimos a inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación común, ¿no? Es un paradigma que apunta a eso, a garantizar una educación para todos, poniendo sí el foco en aquellos estudiantes en riesgo de rezago o desvinculación. Obviamente en Uruguay y en el mundo la población de estudiantes con discapacidad es una población en riesgo de rezago y de exclusión. Pero bueno, es un poco, no sé, sucinto esta explicación, pero no sé si clarifica o alguien quiere hacer algún otro aporte. Simplemente... Quizás, no sé si me escuchan. Adelante, Belén, sí, te escuchamos. No, nada, súper cortito para complementar, porque es cierto que es un concepto que a veces se confunde. Como recién comentaban, la educación inclusiva, quizás la diferencia es que supone una transformación sistémica, ¿no?, del sistema. Muchas veces se habla de inclusión educativa para que distintas personas se incluyan en el sistema educativo que ya existe y que todos conocemos. En cambio, la educación inclusiva implica una transformación sistémica de las culturas, de las prácticas, de las políticas educativas, para salir del paradigma, digamos, de una educación homogénea para todas las personas de la misma forma, para romper esa idea y una educación que realmente incluya toda la diversidad. Quizás esa es la definición cortita que puedo aportar. Muchas gracias, Belén, y muchas gracias, Karen, por los aportes en relación a esta pregunta. Bueno, ya estamos muy próximos a finalizar, o podemos recibir la última. La última. Compañeras de aquí del panel, ¿sí? Bueno, la última, ¿está bien? La última, ¿cómo se puede llevar de la legislación a la práctica para que el protocolo de no rechazo pueda efectivizarse a nivel de los centros educativos? Muchas gracias por la pregunta. Adelante. Si lo supiéramos, no hubiera llegado a esa pregunta. Está claro que los instrumentos normativos son necesarios, pero que solo tener instrumentos normativos no transforman las prácticas, ¿no? O sea, pensemos cada uno de nosotros si tenemos la legislación vigente y permanentemente en nuestro pensamiento a la hora de actuar. Lo que guía las acciones
tiene que ver con, bueno, las culturas y las prácticas, ¿no? Que además, digamos, se perpetúan y sobre todo en el sistema educativo, que es una institución por la que todos pasamos y que nos es constitutiva. Somos producto de los sistemas educativos, todos los que estamos acá, ¿verdad? O sea, es una institución muy fuerte, por lo menos en nuestros países, y nos constituye. Entonces, necesitamos los instrumentos y eso solo no nos garantiza la transformación de las prácticas. En este caso, en el protocolo de no rechazo, creo que las acciones que venimos desarrollando tiene que ver con, primero, una fuerte coordinación interinstitucional para que esas situaciones no se nos invisibilicen, para que esas situaciones puedan tener un lugar en donde ser visualizadas y que podamos accionar en forma conjunta para que las situaciones de discriminación no se perpetúen. Y eso requiere de la coordinación interinstitucional, más allá de las acciones que el sistema educativo tiene que hacer y está obligado a hacer. Muchas veces requerimos, para dar una respuesta integral, acciones conjuntas, como decía Karen, ¿no? Bueno, la atención a la dependencia dentro de un ámbito escolar es parte de los ámbitos que transita una persona en situación de dependencia, pero que tiene una particularidad y que tiene que ser atendida. Entonces, estas acciones de diálogo permanente y de que la búsqueda de las soluciones no sea unilateral, entendemos que es mucho más efectivo, si bien todavía sabemos que tenemos un gran camino por delante, para dar respuesta y para, eliminar las situaciones de discriminación, ¿no? El instrumento en sí ya es un avance porque informa a las familias, porque genera mecanismos de denuncia, y eso es garantista de los derechos, y porque genera unos mecanismos de tramitación de esas situaciones en forma, interinstitucional, que no dejen a las instituciones también en solitario, ¿no? O recargadas en dar respuesta con cuestiones que no tienen a su alcance. Por ahí lo que se me ocurre para quien hizo esta pregunta. Muchas gracias, Soledad. ¿Alguna otro aporte? Y ya para finalizar, ¿alguna de las compañeras que quiera hacer otro aporte? No, yo creo que, es bastante nuevo el protocolo de no rechazo. No todas las familias ni los centros educativos lo conocen. Se hizo una campaña. Esa campaña hay que sostenerla en el tiempo para que realmente sea masiva, se conozca. Bueno, ¿no? Esto es mucho mito, todavía se asocia a estudiante con discapacidad, educación especial. Entonces, las familias también, algunas piensan que es el destino manifiesto. Entonces, darle difusión es el primer paso. Seguir insistiendo en la difusión de este protocolo, de cuál es el canal para hacer las denuncias. Es muy difícil que las familias lleguen a hacer denuncias, nadie quiere hacer esto a contrapelo, ¿no? De incluir a su hijo, si ese centro no le quiere abrir las puertas, no hay un director, un docente que quieran trabajar con él, lo digo acá desde mi condición de familiar, pero tiene que haber mecanismos claros y que funcionen bien y que protejan también a las familias de que no va a ir esa madre sola con un panel de 20 docentes que le dicen por qué su hijo no puede estar en la... Eso sucede. Entonces, armar un mecanismo más amigable para las familias fue necesario. No es perfecto, hay margen para mejorar estos mecanismos, hay margen para mejorar la legislación. Hoy todavía no está la denegación de ajustes razonables como un motivo de discriminación, eso se podría mejorar, tenemos pendiente. Y bueno, por ahí mis aportes. Gracias. Gracias, Karen, y gracias, Soledad, por estos últimos aportes y a todas las personas que nos acercaron las preguntas. Dos claves que nos llevamos de esta mesa y de todos los valiosos comentarios y reflexiones de las compañeras. La educación inclusiva es un proceso, como decía Soledad, y como venimos conversando ya con Cecilia y desde el inicio de la mañana.
También el tema de que necesitamos una coordinación interinstitucional eficaz, eficiente, que nos permita avanzar, construir en conjunto. La cuestión de trabajar en colaboración, que tiene que ver con los aportes y las posibilidades de que todas las voces sean reconocidas y constitutivas de lo que se proyecta. Y también, como conversábamos recién, estos avances para lograr la transformación sistémica tienen que ir en la órbita de las culturas, las políticas y las prácticas para avanzar de manera conjunta en estas diferentes dimensiones y así, lograr acercarnos cada vez más a esta educación para todas las personas, que es, el fin último también de esta conversación y de los avances y desafíos que estamos mirando hoy. Muchas gracias y buena jornada para todos.